bienvenidos. Buenas noches. Muy bienvenidos. Damos también la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que nos siguen por las vías sociales. No usualmente nos reunimos los lunes en semana, pero esta semana tenemos un programa especial, unas conferencias que nuestro hermano Barrios nos ha traído, ha tenido en bien que el Espíritu Santo lo ha iluminado para que nos traiga unas conferencias sobre evangelismo y el mensaje de los tres ángeles. Vamos a estar disfrutando de estas conferencias hoy lunes, mañana martes, miércoles y hasta el día jueves, todos los días a las 7:30 de la noche. Así que estamos disfrutando del hermano Nicolás Barrios que nos trae estas conferencias y estamos muy agradecidos con Dios que nos lo ha traído para que Él nos traiga la palabra de Dios y así podamos crecer todos los días un poco más espiritualmente. Amén. Antes de empezar vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, vamos a dirigirnos en oración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Amante Dios, agradecidos estamos, oh Padre Celestial, que nos hayas traído esta noche a tu casa de oración para adorar y bendecir tu santo nombre primeramente. Te agradecemos, Padre, que nos hayas protegido, que nos hayas traído con bien. Bendice a los hermanos aquí presentes esta noche y si vienen algunos hermanos en camino, cuídalos, protégelos. Tenemos una noche lluviosa, tráelos con bien, apresúrale sus pasos para que ellos también puedan beneficiarse del mensaje que tú tienes para nosotros esta noche a través de tu hermano Nicolás, de tu hijo Nicolás. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, cuídanos, protégenos y ayúdanos, Padre, a que dejemos todos aquellos conceptos preconcebidos que tenemos, que escuchemos de tu palabra, de tu verdad y la podemos conservar en nuestros corazones, ponerla en práctica y divulgarla a todo aquel que no te conozca, oh Dios. Favores que solicitamos en el nombre sagrado de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Comenzamos un corto servicio de canto con el himno 435. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si hoy tú te sientes pequeño, si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu
sabe, Dios oye, Dios ve. Amén. Himno 466. Guíame, oh Salvador. Guíame, oh Salvador, por la senda de salud. A tu lado no hay temor, solo hay gozo, paz, quietud. Himno 466. Guíame, oh Salvador, por la senda de salud. A tu lado no hay temor, solo hay gozo, paz, quietud. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, saldré más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté. Haz que arribe sin temor, donde en ti descansaré. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, saldré más que tú de mi alma salvación, en la ruda tempestad, al venir la tentación, que me libre tu piedad. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, saldré más que vencedor. Que es el corito 463. Mi oración. Que mi vida, cada día, cada paso que dé, sea un cuadro de amor, cual Cristo fue. 463. Que mi vida, cada día, cada paso que dé, sea un cuadro de amor, cual Cristo fue, y que crezca en Jesús, que conozca más y más de su amor, y aumente mi fe hasta el día feliz, cuando junto a Él pueda siempre vivir en su gloria. Es mi oración.
vida. Y en este momento nos colocamos en tus manos, presentamos el sacrificio de Jesús en la cruz y también nos aferramos a esa intercesión que Él hace en el santuario celestial. Es los únicos méritos que nosotros tenemos para reclamar o para pedir en misericordia nuestra salvación. Queremos que nos ilumines con tu Santo Espíritu al estudiar para poder hacer una labor más efectiva en la obra de la evangelización. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Estamos complacidos de estar otra vez acá con ustedes. Y también saludamos a nuestros hermanos que están siguiéndonos por Facebook. Estamos en esta oportunidad comenzando 4 días para un estudio acerca de evangelismo. Esto no es una prédica, no es un sermón, es un estudio que vamos a realizar. Y nació con el interés de los hermanos de saber cómo podíamos hacer o qué estaba escrito acerca de hacer evangelismo en los centros de vida sanas. Cómo se hace un evangelismo desde ahí. Pero por el tiempo que tenemos 4 días, podemos ampliar un poco más y ver una visión más amplia y mirar el contexto donde se mueve el hacer evangelismo en un centro de vida sana. Y vamos a estudiarlo de esa manera. Como les dije, ese es un estudio, no es un sermón, no es una prédica, es un estudio revisando qué hay acerca en el espíritu de profecía de cómo nosotros podemos hacer un evangelismo basado o en base al mensaje de los 3 ángeles. Primero vamos a leer una parte acá en Mateo 28, 18, que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces aquí hay una orden que Jesús nos da, o le dio a sus discípulos, se conoce como la Gran Comisión, de ir a predicar en todas las naciones. O sea, es un mensaje mundial de enseñar todo lo que Él le enseñó a los discípulos, y además le da una promesa que Él iba a estar presente a través del Espíritu Santo en esa realización. O sea, que Él es el que comanda todo ese proceso de evangelismo que se nos dio a nosotros, a los discípulos y a todos los seguidores de Jesucristo. Voy a leer ahora una lectura, podemos decir, es una lectura que la saqué de un documento católico sobre qué es evangelismo. Según ellos, quiero analizar esa lectura, qué es evangelismo. Así que dice aquí: se conoce como evangelización el acto de predicar el evangelio de Jesús, es decir, de difundir el cristianismo. La evangelización es una función propia de la Iglesia Católica y del resto de confesiones cristianas. Esto en ocasiones se considera como un tipo de proselitismo. Ahora, ¿qué es proselitismo? El proselitismo se considera a cualquier tentativa de convertir a una o varias personas a otra fe. Entonces, aquí se nos presenta que ¿qué es evangelización? El acto de predicar ¿qué? ¿El evangelio a quién? El evangelio de Jesús a otras personas. Es una función de la Iglesia Católica, y no solamente ella, sino de todas las confesiones cristianas, o sea, todos los protestantes. Y que consiste también en una especie de proselitismo, que es convertir una persona de una fe a otra fe. ¿Qué les parece esa definición? No convence mucho,
dice la hermana, ¿no? Pero si ustedes miran, ellos quieren o dicen que evangelismo es predicar el evangelio de Jesús. ¿Qué están predicando? El evangelio de Jesús, ¿no? Y que es una función de la Iglesia Católica y del resto de confesiones cristianas, y que en la realidad, cuando se predica generalmente, y la persona acepta, se pasa de una religión ¿a qué? A la otra que está predicando. No, exacto, puede ser, pero él también tiene, el ateo tiene creencias. ¿Y qué pasa ahí? Pasa de sus creencias ¿qué? A la otra creencia. Entonces, es un cambio de creencia. Él tiene una fe, él cree en el ateísmo, tiene esa fe en eso, esa seguridad. La palabra evangelista viene del griego koine, que es bueno y buena, noticias, mensaje, que significa aportador de buenas noticias, fundador de buenas nuevas. Entonces ellos dicen aquí que en la palabra evangelista significa portador de buenas nuevas. O sea, que trae buenas nuevas del evangelio. Sigo leyendo aquí. Cabe mencionar que lo revelado por la evangelización puede cambiar según el evangelizador. ¿Ya? Algunos se centran en anunciar el pronto regreso de Jesucristo para salvar a la humanidad, mientras que otros se enfocan en difundir que el sacrificio de Jesús representa la salvación de todas las personas. Entonces vemos aquí que se nos explica de que predican varias cosas, pero unos se enfocan en el retorno de Jesucristo y otros se enfocan en ¿qué? En que el sacrificio de Jesús representa la salvación de todas las personas. En esta diferencia en cuanto a la transmisión del mensaje o en el mensaje mismo, se encuentra el objetivo del evangelizador, que muchas veces esconde mucho más que la mera intención de convertir a quienes lo rodean a su religión. Algunas personas practican la evangelización de una forma absolutamente altruista, sabiendo y aceptando que no siempre conseguirán cambiar las creencias de sus allegados, pero en su lugar intentando enriquecerlos y darles más herramientas para que se encuentren a ellos mismos, para que alcancen la plenitud a través de sus ideales y convicciones. Entonces, ¿para qué yo les muestro esto? Para que ustedes vean que tanto los católicos como los protestantes, la función de ellos de evangelismo, ¿qué es? Bueno, pero es de predicar el evangelio. ¿A quién? A todas las personas. Si los católicos están predicando el evangelio y los protestantes están predicando el evangelio y están enfocando, dicen ahí, segunda venida, están enfocando en qué más, en que a través del sacrificio de Cristo está la salvación de los hombres. Entonces la pregunta es, ¿para qué existimos nosotros los adventistas? Si ellos ya están predicando la segunda venida y están predicando que a través del sacrificio de Cristo está la justicia nuestra. Es la pregunta, ¿para qué existimos nosotros entonces los adventistas? Bueno, vamos a ver, ¿para qué existimos nosotros? Entonces, ¿cuál es el tipo de evangelización que deben realizar los adventistas del séptimo día? Si ellos ya están haciendo el evangelismo. Entonces, vamos a mirar aquí, Evangelismo, páginas 92 y 93. La proclamación de la verdad es nuestra obra. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Entonces, ¿cuál es la tarea que se nos ha dado? ¿Dirigir a quién? A un mundo que perece, ¿qué cosa? La última amonestación. ¿Ya? La última amonestación es la obra que se nos ha dejado. Bueno, ahí estamos. Para eso vamos a estudiar. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia le ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángeles. Entonces ya aquí vamos clarificando más. Los otros están predicando el evangelio, ¿verdad? Pero a nosotros nos toca, ¿qué? El mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Entonces ya tenemos una idea más marcada.
Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Así que nuestra mente, ¿en qué debe estar centrado? En predicar el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, y nada debiera desviar nuestra mente de eso. Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Son las más solemnes. O sea, a nosotros nos tocó un trabajo que no le tocaron a los demás. A los demás cristianos, al pueblo de Israel. A nosotros nos dice aquí, las verdades que debemos proclamar al mundo, nosotros los adventistas del séptimo día, son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. Esperaremos hasta que los juicios de Dios caigan sobre el pecador para decirle cómo evitarlos. Es la pregunta. ¿Esperaremos que caigan los juicios para decirle cómo evitarlos? ¿Dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? Debemos ver realizadas las cosas anunciadas para creer en lo que Él nos ha dicho. O sea, Dios ya nos ha dicho cosas que van a suceder. Debemos esperar hasta que ocurran para decir, oiga, si era verdad lo que decía la palabra de Dios. En claros y distintos rayos nos ha llegado la luz, enseñándonos que el gran día está a las puertas. Leamos y comprendamos antes que sea demasiado tarde. Entonces, de esta lectura que hemos sacado nosotros aquí, que a nosotros nos toca como adventistas del séptimo día proclamar el mensaje del segundo, del tercero, del primero. Y que es una amonestación, la última amonestación al mundo que perece. Y que son las más solemnes verdades que nos ha tocado a nosotros, completas. Porque los otros iban recibiendo prácticamente, eran verdades todavía en crecimiento. A nosotros nos tocó ya el complemento, todo completo. El compendio, o sea que es una responsabilidad. Por favor, si van a hacer preguntas, usemos el micrófono. Hay que dar una amonestación, ¿ya? Ahora es cómo vamos a dar la amonestación, que eso es lo que vamos a seguir estudiando. Pero lo primero que tenemos que tener claro es que nos toca dar una amonestación urgente. Ahora es cómo lo vamos a dar, cómo es el método para darlo. Eso es lo que vamos a seguir pues en estos estudios a ver. Primeros Escritos, página 63. Dice, son muchas las preciosas verdades que contienen la palabra de Dios. ¿Cuántas verdades contiene la palabra de Dios? Preciosas. Muchas, muchas. Usted puede coger la Biblia y usted puede dar muchas hermosas verdades preciosas, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. ¿Qué es lo que necesita el rebaño? La verdad presente. Ahora tenemos que investigar qué es verdad presente. Porque hay verdades pasadas, pero hay que dar en la verdad presente. Entonces vamos a estudiar qué es verdad presente. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir al rebaño ni santificar el alma. Entonces, ¿cuál es el peligro que se ve? Dice ella. Que se desvíen de los temas y puedan presentar preciosas verdades de la Biblia, pero que se están desviando ¿de dónde? De la verdad presente. Que no unen al rebaño ni santifican el alma. O sea, verdad que no lleve a santificar el alma, no está de acuerdo a lo que nos toca hacer. En esto, Satanás aprovechará
toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia, yo creo que yo he tratado de buscar las citas donde la hermana Huay está uno centrado de que vio. Es muy diferente cuando ella escribe cualquier otro párrafo a cuando dice vi o el Señor me mostró. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente, es algo que es incuestionable de que no fue Dios. Porque en la otra la gente puede decir, eso es una idea de ella. Ese puede ser un parecer de ella. Pero cuando dice vi o el Señor me reveló, ya uno sabe que es algo directo de Dios. Dice aquí, he visto con frecuencia que estos temas eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Entonces, ¿en cuáles temas debemos espaciarnos constantemente los mensajeros? Santuario, bueno, con los mandamientos de Dios, la fe de Jesús. Y vamos a seguir mirando qué otras cosas son verdad presente. ¿Qué otras cosas son verdad presente? Entonces, es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si usted mira en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, en el versículo 6, Apocalipsis 14, 6, usted va a ver que ahí comienza el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Y en el versículo 14, del mismo Apocalipsis 14, se encuentra la segunda venida de Cristo. El versículo 14 dice, miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Aquí estamos mirando que viene ¿quién? Jesucristo en su segunda venida. Pero previo a la segunda venida, se tiene que dar el mensaje de los tres ángeles, que es lo que está antes de eso. Y si usted mira el versículo 6 del capítulo 14, que está el mensaje del primer ángel, usted va a notar que dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno. ¿Este primer ángel qué tenía? O sea que a nosotros nos toca predicar el evangelio eterno, pero no solamente el evangelio eterno, sino el resto de lo que están proclamando los ángeles. O sea que el evangelio eterno está dentro del mensaje del primer ángel. Y los otros que vimos, católicos y protestantes, están predicando el evangelio, coloquémoslo así, eterno. Pero a nosotros, además de eso, nos toca predicar ¿qué? Entonces, por esa razón es que nosotros existimos como adventistas del séptimo día. Porque si no, no hubiera necesidad de que nosotros predicáramos, porque ya ellos están predicando el evangelio. Pero a nosotros nos toca el evangelio eterno más el resto de mensajes de los tres ángeles. Ahora, ¿qué tipo de evangelio están presentando? Bueno, esa es otra inquietud aparte. Pero a nosotros nos toca el evangelio eterno más el resto de mensajes que traen los ángeles. Entonces, volvamos ya al anterior, en la presentación, donde vamos a ver un poquito más de qué es eso de verdad presente. ¿Qué es eso? Ya vimos que está el santuario, la ley de Dios, la fe de Jesús, o la fe en Jesús, o sea, la justicia de Jesús. La voz, su educación y uso correcto, página 360. Dice, el mensaje del tercer ángel. La verdad presente, el mensaje especial dado a nuestro mundo, aún el mensaje del tercer ángel, abarca un campo amplio que contiene tesoros celestiales. No tiene excusa el que diga, ya no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales, yo predicaré a Cristo. Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús, a menos
que presente las verdades que han de ir delante del pueblo en el tiempo presente, cuando se desarrollan tantos eventos importantes. Entonces, como adventistas nosotros no podemos decir yo predicaré a Cristo y Cristo su crucificado y nada más. Eso es lo que yo voy a predicar. En ese punto es que quería, por eso les coloqué lo primero, para que miráramos que a nosotros, dice aquí, no tiene excusa el que diga, ya no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales, yo predicaré a Cristo. Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús, a menos que presente las verdades que han de ir delante del pueblo en el tiempo presente. Eso tiene que ser el mensaje de los tres ángeles, o sea, Cristo, pero además todo el resto, el compendio de eso. Ya nosotros aquí estuvimos estudiando el mensaje de los tres ángeles a nivel histórico, hemos estudiado el mensaje de los tres ángeles a nivel doctrinal, así que aquí ya conocemos un poco más. Si queda un espacio para el día jueves, vamos a tocar algunos puntos del mensaje de los tres ángeles. Pero por ahora solamente quiero que nos enfoquemos en estos detalles. Evangelismo, página 147. Tres mensajes importantes. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel. En el anterior vimos que está dando a entender que la verdad presente es el mensaje del tercer ángel. Entonces uno dice, bueno, el mensaje del tercer ángel es la verdad presente. Ahora, ¿y el primero no? ¿Y el segundo no? Pues vamos a ver aquí en el siguiente, dice aquí. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes del primero y del segundo ángeles. Así que el tercer ángel abarca el primero y ¿qué? Entonces ahí está todo. Todos deben entender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlos en la vida diaria. O sea que es un mensaje práctico, no es solamente teórico. Porque esto es esencial para la salvación. ¿Qué es esencial para la salvación? Entender las verdades contenidas y demostrarlo también en la vida diaria. Si yo no entiendo los mensajes de los tres ángeles y no lo incorporo en la vida diaria, lamentablemente hay algo aquí, porque aquí dice que esto es esencial para la salvación. Tendremos que estudiar con fervor y con oración a fin de comprender estas grandes verdades. Y hay algo interesante, y nuestro poder para aprender y comprender será esforzado hasta el extremo. Hasta el extremo, o sea, nuestra mente tiene que esforzarse hasta el extremo estudiando estos mensajes. Y si a mí no me gusta estudiar, ¿qué sucede? ¿Por qué es necesario conocer a fondo el mensaje de los tres ángeles? ¿Por qué es necesario conocer a fondo el mensaje de los tres ángeles? Porque estamos viendo que es una respuesta muy sencilla, ¿no? La primera. Porque si es lo que vamos a predicar para evangelizar, pues si uno no lo conoce, ¿cómo lo predica? Es una respuesta muy sencilla. Pero vamos a ver otros detalles, otros datos que nos ayudan a esto. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 312. Se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. Entonces, miremos aquí un detalle. ¿Quiénes son los que profesan el mensaje de los tres ángeles? Los adventistas del séptimo día. O sea que, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia adventista del séptimo día. Y dice que yo les voy a hacer énfasis en las palabras que le dije. Se me ha mostrado. Ahí no dice, a mí me parece. Yo creo. ¿Aquí qué dice? En visión, ella vio. ¿Qué vio? ¿Que cuántos? De los que están profesando esa verdad presente, no saben lo que creen. No comprenden las evidencias de su fe. Las evidencias de la fe no las comprenden. No tienen, y miren esto, no tienen justo aprecio de la obra para el tiempo actual. ¿Qué quiere decir eso? Que no entendemos qué es lo que yo debo de estar haciendo como adventista del séptimo día ahora. No entiendo, no comprendo. Vivo normal como vive cualquier otra persona y no sé qué es lo que tengo que hacer.
Cuando venga el tiempo de prueba, que es la ley dominical, no la caída de las plagas ni la segunda venida, no es el tiempo de prueba, es la ley dominical. Habrá hombres que si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias, hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. En ese momento, bueno, y comienza uno a gaguear y bueno, ¿y dónde me están preguntando? Y nada que me funciona. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Y en la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen. Y en la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. O sea, mientras no hay una controversia, no se dará cuenta que él no sabe, que no sabe nada. Pero si llevo 30 años en la iglesia, cuando estén separados de los que sostienen la misma fe, nos va a tocar estar separaditos, solos, nos van a agarrar a preguntarnos. Dice aquí, y estén obligados a destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Les van a tener confusión en ese momento. Enfermedad mental de las que vimos. Lo cierto es que ha habido entre nosotros un apartamiento del Dios vivo, una desviación hacia los hombres y se pone la sabiduría humana en lugar de la divina. Entonces, ¿para qué debemos estudiar a profundidad el mensaje de los tres ángeles? Para tener una seguridad en el momento de la crisis. Seguridad en el momento de la crisis. Historia de la redención, página 404 y 405. ¿Para qué debemos estudiar el mensaje de los tres ángeles a profundidad? Para no mover un alfiler del mensaje. ¿Para no qué? Mover un alfiler del mensaje. El mensaje es completo. Y yo no puedo mover ¿qué? Vamos a leerlo. Un alfiler. ¿Por qué no puedo mover un alfiler del mensaje? Bueno. Una firme plataforma. ¿Qué es vi? Ya, o sea, no es me parece. Yo he tratado de buscar las citas todas que digan vi o se me mostró para estar bien seguro de lo que vamos a decir. Vi un grupo que se mantenía en pie, en guardia y en posición firme, sin apoyar a los que querían perturbar la definida fe del cuerpo de Cristo. Dios los consideró con aprobación. O sea, había un grupito, ya había una visión, un grupito de personas que estaban cuidando, ¿qué cosa? La definida fe del cuerpo de Cristo, sin apoyar a los que querían perturbar esa fe en ese cuerpo. Dios lo consideró con aprobación. Se me mostraron 3 peldaños. O sea, de la definida fe del cuerpo de Cristo tenía 3 peldaños, como decir, para venir acá 3 escalones para llegar aquí a la plataforma. Entonces, hay una plataforma que tiene 1, 2 y 3 peldaños. Dice, los peldaños eran los mensajes de los ángeles, primero, segundo y tercero. Esos eran los escalones para mirar la plataforma. Dice, mi ángel acompañante dijo, ay de aquel que mueva una porción o sacuda un alfiler de estos mensajes. Ahora, en una construcción como acá, ¿qué significa un alfiler en toda esta construcción? Ojo, ¿significa una columna? ¿Un alfiler? No. Un alfiler es una cosa muy mínima en toda esta construcción. Es como si yo le dijera, mire, si usted encuentra un alfiler aquí, y ahí lo colocaron cuando lo construyeron, y usted lo mueve de aquí y lo pone aquí, se cae todo. ¿Puede creer usted eso? Uno dice, no, ¿quién dijo? ¿Cómo es que voy a mover un alfiler de ahí allá y se va a caer toda la construcción? Bueno, aquí sucede así. Vamos a ver. Si mueves, o sea, una cosa muy pequeñita del mensaje de los 3 ángeles, que tú la muevas, ya vas a tener un tremendo problema. Y no solamente viene un problema grande, sino que dice que ay de aquel. ¿Ustedes saben qué es un ay?
una condenación de parte de Dios. Los ayes son condenaciones. Dice, y miren, dice, la correcta comprensión de ellos, o sea, de los mensajes, es de vital importancia. El destino de las almas depende de cómo sean recibidos. ¿Por qué no puede mover un alfiler? Porque el destino de quién depende como ella la haya recibido. Y si usted le dio quitándole el alfiler, va a tener problema esa persona. Nuevamente se me llamó la atención a los mensajes y vi cuánto le había costado al pueblo de Dios obtener esta experiencia. La logró por medio de mucho sufrimiento y duro conflicto. Dios los condujo paso a paso hasta que los puso sobre una plataforma firme e inconmovible. Entonces, a través de los 3 mensajes, le dio una plataforma ¿qué? ¿Y cuáles son las plataformas? Los hitos. ¿Cuáles son los hitos? El santuario, la ley de Dios, la no inmortalidad del alma. ¿Qué más? El sábado, la segunda venida de Cristo. Esos son los hitos adventistas. Después la iglesia fue adicionando nuevas verdades. Tenemos 28 hasta el día de hoy, enseñanzas de la iglesia, doctrinas de la iglesia, pero los hitos no son los 28. Los hitos son lo fundamental, lo que no se puede mover de ahí. Ahora, todas las enseñanzas que iban apareciendo con el tiempo hasta llegar acá, ninguna de esas enseñanzas podía contradecir lo que ya estaba como fundamento. Intentar quitarlo dañaba todo el proceso. Y dice aquí, una plataforma firme e inconmovible. ¿Qué es inconmovible? Que no se mueve. Vi que algunos se acercaban a la plataforma para examinar su fundamento. Algunos con regocijo subieron inmediatamente, otros comenzaron a encontrarle fallas. Querían que se le introdujeran mejoras para perfeccionar la plataforma y lograr que la gente fuera mucho más feliz. ¿Qué vio eso? Fue una visión que ella vio. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? ¿De cuáles somos nosotros? ¿Estaremos quitando algo nosotros? ¿Estaremos moviendo un alfiler cuando predicamos el mensaje de los 3 ángeles? Bueno, Mensajes Selectos tomo 2, páginas 447 y 448. Un asalto contra la confianza. Miren esto. El enemigo pondrá en movimiento todo lo que pueda para desarraigar la confianza de los creyentes en las columnas que constituyen nuestra fe en los mensajes del pasado, lo cual nos ha colocado sobre la elevada plataforma de la verdad eterna y ha establecido y dado distinción a la obra. ¿Qué va a hacer el enemigo? Pondrá en movimiento todo lo que pueda para desarraigar la confianza de nosotros en las columnas, en la plataforma, en los escalones. ¿Él va a hacer qué? Todo lo posible. Y nosotros, que tenemos la obligación de predicarlo, a veces ni lo estudiamos. El Señor Dios de Israel ha conducido a su pueblo mediante la revelación de verdades de origen celestial. Se ha escuchado su voz y aún sigue escuchándosela. Avanzad de fortaleza en fortaleza, de gracia en gracia y de gloria en gloria. La obra se está fortaleciendo y ampliando porque el Señor Dios de Israel es la defensa de su pueblo. Los que poseen solamente una teoría de la verdad, los que tocan la verdad solo con la punta de los dedos, los que no han llevado sus principios al santuario interior del alma, sino que han mantenido la verdad en el atrio exterior, no verán nada de sagrado en la historia pasada de este pueblo que lo ha hecho lo que actualmente es y que ha establecido a sus miembros como misioneros fervorosos y decididos que trabajan en el mundo. Entonces, si nosotros no buscamos la historia, no vemos cómo se estructuró la iglesia con sus doctrinas, pues estamos tocando con la punta de los dedos las cosas. Para evitar cualquier intento de modificar el mensaje. Mensajes Selectos tomo 2, páginas 454. Esta es otra razón para estudiar el mensaje de los 3 ángeles.
Aquellos que pueden pasar por alto todas las evidencias que Dios le ha dado y cambiar esa bendición en una maldición, deberían temblar por la seguridad de sus propias almas. Su candelero será quitado de su lugar a menos que se arrepientan. Ahora dice aquí, el Señor ha sido insultado. El estandarte de la verdad del primero, del segundo y del tercer ángel ha sido arrastrado en el polvo. O sea, en la época de Elena G. de White, ¿qué estaba pasando? Había gente que quería ¿qué? En esa época, ¿qué quería? Algunos. Vamos a ver. Exactamente. El Señor ha sido insultado. El estandarte de la verdad del primero, del segundo y el tercer ángel ha sido arrastrado en el polvo. Si los atalayas dejan que el pueblo sea desviado en esta forma, Dios considera responsables a algunas personas por la falta de discernimiento agudo para descubrir qué clase de alimento se ha estado dando al rebaño. Dice, Dios considerará responsable a algunas personas por la falta de discernimiento agudo para descubrir qué clase de alimento se ha estado dando al rebaño. En esa época estaba ocurriendo eso. Ahora, yo quiero que ustedes estén aquí centrados en esta parte que es lo que más me llama la atención, porque aquí me está mostrando que estaban tratando de derribar los fundamentos en ese tiempo del Elena G. de White. Dice, y miren esto, han ocurrido apostasías y el Señor ha permitido que asuntos de esta naturaleza se desarrollen en el pasado. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? Apostasía. ¿Y el Señor las ha qué? Ahora, ¿por qué las ha permitido en el pasado esas apostasías? A fin de mostrar con cuánta facilidad sus hijos serán descarriados cuando dependan de las palabras de los hombres en vez de investigar por sí mismos las Escrituras. Y si a mí no me gusta estudiar por mí mismo las Escrituras, ¿qué va a pasar? Y vamos a ver una cita donde dice que en estos tiempos Él va a permitir lo mismo, que hayan ¿qué? Apostasía, va a ver para dónde corre usted. Para ver para dónde corre usted. A ver si estudias o qué. Estudias. Dice, en vez de investigar por sí mismo las Escrituras como hicieron los nobles bereanos, para ver si esas cosas eran así. Y dice aquí, y el Señor ha permitido que acontezcan cosas de esta índole para que se den advertencia de que tales cosas ocurrirán. Entonces aquí nos va a decir que en algún momento, y vamos a seguir leyendo, que en algún momento de la historia adventista va a venir gente que va a tratar de movernos un alfiler y que nosotros debemos estar como atentos para evitar que ocurra en algún momento de la historia, porque dice que se va a volver a ¿qué? A repetir. O sea, hermano, que cuando yo no conozco el primero, el segundo y el tercer mensaje, no sé qué me están predicando. Puede ser. Y me pueden estar presentando el error, y como yo no conozco la realidad de los tres mensajes, de los tres mensajeros, ni sé qué me están predicando. Bueno, yo la idea que tengo es que en algún momento de la historia nos va a pasar eso. En algún momento nos va a pasar, y que yo debo de estar estructurado ¿para qué? Para poder identificar. ¿Por qué? Porque aquí dice que algunos serán ¿qué? Por ejemplo, si aquí pasara esto, ¿sabes quiénes serían los responsables? Pero hay unos que son más responsables que otros. ¿Cuáles más? Los ancianos. Ellos son los más responsables del lugar. Porque los ancianos, ¿quiénes son los ancianos? Los ancianos son los que deben de manejar todo lo que deben saber que se está predicando, que nos está predicando. Todo lo deben de conocer. Y son los que deben de estar con las antenitas más. Todos deben de estar, pero hay unos que dice aquí, algunos van a ser más que otros porque tienen cargos mayores. ¿Mm? Sí.
Exacto. Bueno, sí, exactamente. O sea, eso va en las cuestiones de las luces. Y la pregunta es, ¿por qué entonces no lo tienen? Y si usted va a los que tienen mayor luz y de pronto salen que tampoco tienen el conocimiento. Sí. Ujú. Sí, o sea, todos somos culpables, pero hay unas personas que tienen más. Si ustedes miren, como decía el hermano, los ancianos, pero detrás de los ancianos, ¿quién están? Otros de mayor, y ahí van. Es toda una cadena. Mensajes selectos, tomo 1, página 238, 239. ¿Y qué pasó? Bueno, esta. Mensajes selectos, tomo 1, página 238 y 239. En la época de Elena G. de White, el diablo hizo el intento de hacer los cambios. Pero de ahí vamos a aprender muchas cosas para nosotros hoy en día. Ya, dice, el enemigo de las almas, ¿quién es? Ha procurado introducir en ese tiempo la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. ¿Qué era lo que le metió el diablo que iba a tratar de meter allá en ese tiempo? Que iba a haber una gran ¿qué? Reforma. ¿Reforma entre quiénes? Entre los adventistas del séptimo día. Y que esa reforma consistiría, ¿en qué consistiría esa reforma? En renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Y que había de comenzar un proceso de reorganización. Se iban a reorganizar las doctrinas en ese tiempo. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Dice, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Descartarían los principios. Dice, sería cambiada nuestra religión. Iban a cambiar la religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años, o sea que usted tiene que mirar cuando se escribió y 50 años para atrás, cuáles eran los principios fundamentales. Esa es la base para saber dónde estamos parados. Dice, serían considerados como error. Se establecería una nueva organización doctrinal. Se escribirían libros de una nueva orientación. Los libros que saldrían serían diferentes a lo que había establecido. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Eran más intelectuales los que iban a estar bajo la dirección de eso. No eran cualquier por ahí ignorante. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. ¿Dónde iban a trabajar? ¿Dónde era su campo de acción? Ciudades. ¿Y cómo harían la obra? Habría mucha gente que llegaría en ese tiempo allá. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. En esto quiero hacer un paréntesis. Dice que esta gran reorganización o reforma tendría poco en cuenta el sábado. O sea, el sábado lo tendría en cuenta. ¿Tendría en cuenta qué cosa? O sea que ustedes saben que el sábado es un fundamento, para eso no lo iban a cambiar. El sábado quedaría. Pero lo tendría ¿qué? Poco en cuenta. Ahora, ¿qué es tener poco en cuenta el sábado? Es la pregunta. ¿Cómo tenemos gran en cuenta el sábado y cómo lo tenemos poco en cuenta? Eso depende de lo que usted hace en el sábado. De lo que usted haga en el sábado depende si lo tiene en gran estima o en cuenta o en poco en cuenta. Y también al Dios que lo creó. ¿Se tendría en cuenta quién? A Dios. ¿Pero cómo? Poco. Si ustedes van a ver, y vamos a darnos cuenta, que el ataque directo, aunque lo va a dejar ahí, pero estos dos puntos son vitales, que tienen que ver con la adoración. El sábado es el día de ¿qué? Y el Dios creador, dice, al Dios que lo creó, tú debes de adorar ¿a quién?
al Dios creador, el ataque va a ser con la adoración. Y la adoración arranca con el culto que tú le haces a Dios, y el culto depende de la predicación y de la música. Así que el trabajo que él va a hacer, que intentó hacer ahí, era coger el sábado y que hiciéramos cosas en el sábado que nos pareciera que estábamos bien haciéndolo en sábado para bajándolos. Y dos, meter música que no es la adecuada para que adoráramos al Creador, pero con un tipo de música, y aunque lo teníamos en cuenta, lo teníamos en ¿qué? En poco, de acuerdo al tipo de adoración que tiene que ver con la música, tiene que ver con la predicación, y tiene que ver con ¿qué más? Con lo que tú haces el sábado. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Dice, no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento en esa época. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio. O sea, ellos iban a enseñar, no iban a enseñar vicios, iban a enseñar que la virtud era mejor que ¿qué? El vicio. Pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían las estructuras. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencia. No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad. Vacilé y me demoré en enviar lo que el Espíritu de Dios me impelía a escribir. No quería ser compelida a presentar la influencia desorientadora de esas falsedades, pero en la providencia de Dios los errores que han estado entrando debían ser afrontados. Así que en esa época se estaba metiendo eso, y la hermana White, ¿qué decisión tomó? ¿De qué? De hacerle ¿qué? Frente a eso, para que no derribaran los fundamentos y se cambiaría la religión. Bueno, entonces yo quiero que ustedes miren algo. Vimos cómo Satanás iba a luchar para que eso no se tuviera claro, que no tuviéramos claro los fundamentos de nuestra fe. Pero vamos a seguir leyendo aquí los planes ocultos de Satanás, y entre ellos impedir ¿qué cosa? O sea, el evangelismo. ¿Pero cuál evangelio? Él va a impedir que no se predique ¿cuál? Todo el contexto del mensaje de los tres ángeles, ¿no? Ahora, resulta que una vez hubo una reunión de Satanás con sus ángeles, y el Señor le reveló a Elena G. de White esa reunión, y toda la conversación se la mostró. Entonces hay un documento que vamos a leer, que está en Testimonios para los Ministros, donde ahí se ve claro cómo se le reveló a Elena G. de White esa reunión de cómo él iba a trabajar con los adventistas del séptimo día. Y le reveló todas las trampas que tenía para los adventistas. Entonces ahí podemos ir mirando. Entonces, eso está en Testimonios para los Ministros, página 472 a la 475. Vamos a ver, ¿hasta qué hora es? Bueno, listo, hermano. Se llama Las trampas de Satanás. Entonces, esa carta, o esa visión, o esa reunión secreta que tenía Satanás con sus ángeles malignos, se le reveló a Elena G. de White para que nos la revelara a nosotros. Para que nosotros estuviéramos ya con las antenitas, como dicen por ahí, puestas. Dice así: mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Entonces, mientras nos estamos acercando nosotros a los últimos días, ¿qué está sucediendo Satanás y sus ángeles? ¿Haciendo qué? Consultas diligentes. ¿Qué es diligente? Urgentes y con todo el entusiasmo y con todas las ganas para mirar, para destruir ¿qué? Su fe. Él ve, o sea, el diablo ve que las iglesias populares, o sea, las iglesias católicas, protestantes, esas son las populares, ya están dormidas.
arrulladas por su poder engañador. Mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos, puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. Entonces, ¿ah? Y sus equipos, dice, especialmente destinadas para la iglesia adventista del séptimo día. Dice el gran engañador, dice el diablo, debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. ¿A dónde está mirando él el punto de cuál es el problema? Los que están llamando a la gente al tema del sábado de Jehová. Inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios. Y la misma luz que revela el verdadero día de reposo, revela también el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y pone de manifiesto que la última obra en favor de la salvación del hombre se está realizando ahora mismo. Mantened la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra haya terminado y nos aseguraremos el mundo y la iglesia también. Entonces, él sabe que la luz del sábado está revelando el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y que ahí se está llevando la última obra de mediación que se está haciendo con el hombre. Por lo tanto, él dice, vamos a trabajar a mantener la gente en tinieblas. ¿Ya? ¿Hasta dónde? Hasta que esa obra ya, ¿cuál obra? El último ministerio de Cristo en el santuario celestial. La última obra en favor de la salvación del hombre. Luchemos para que eso sea, cuando ya se acabe, la gente esté en tiniebla y el mundo no conozca esa obra. No se dé cuenta. Y nos aseguraremos el mundo y la iglesia también. El día de reposo es el gran asunto que ha de decidir el destino de las almas. El diablo sabe eso. ¿Qué sabe el diablo? El día de reposo es el gran asunto que ha de decidir el destino de las almas. Vamos, hermanos, observen algo. Cada vez que ustedes quieran ensalzar el día de reposo, que es el día de santificación a los hijos de Dios, el enemigo no quiere que se toquen esos temas ahí. Se opone, hace todo lo imposible, pero él no quiere que ensalcemos el día sagrado del Señor. Dice Satanás, debemos exaltar el día de descanso que nosotros hemos creado, o sea, el domingo. Hemos logrado que lo acepten tanto los mundanos como los miembros de la iglesia. O sea, de la iglesia, de las demás iglesias, ¿ya? Sí. Ahora hay que inducir a la iglesia a unirse al mundo para apoyarlo. Hablando de las iglesias comunes que hay. Debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad e inducirlos a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y a seguir la costumbre y la tradición. En esas iglesias populares. Ahora dice aquí, yo voy a influir sobre los ministros de las iglesias populares, o sea, de esas iglesias católicas, protestantes, para que desvíen la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios. Lo que las escrituras afirman que es la perfecta ley de libertad debe ser presentado como un yugo de servidumbre. Eso es lo que ellos están haciendo. La gente acepta las explicaciones de las escrituras de parte de sus pastores y no investiga por sí misma. ¿Qué sabe el diablo? Él sabe que la gente acepta lo que esos pastores de esas iglesias populares le explican y la gente, como no estudia, la acepta. Dice, por lo tanto, al actuar por medio de los ministros, puedo dominar a la gente de acuerdo con mi voluntad. O sea que si él domina a los ministros de esas iglesias populares, va a poder dominar a qué?
al resto de congregación porque ellos no estudian. Pero dice aquí, pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. ¿Cuál es su principal preocupación? Nuestra principal, dice aquí. Debemos suscitar la indignación popular contra ella. Llamaremos a nuestro lado a hombres grandes y sabios según el mundo, e induciremos a las autoridades a cumplir nuestros propósitos. Entonces el día de descanso que yo he creado será puesto en vigor mediante las leyes más severas y más exigentes. Los que no hagan caso de ellas serán expulsados de las ciudades y aldeas y se les hará pasar hambre y privaciones. Cuando dispongamos del poder, mostraremos lo que podemos hacer con los que no quieran abandonar su lealtad a Dios. Dice aquí, indujimos a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que se negaron a someterse a sus decretos. Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestro poder, o sea, la iglesia romana, dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujeten a su autoridad. Cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación de nuestro día de reposo, se pasarán a nuestro lado muchos de los que ahora se encuentran en la fila de los observadores de los mandamientos. Él ya sabe que en la ley dominical, ¿cuántos se les van a pasar? Pero él va a hacer un trabajo para que cuando llegue esa ley dominical, los muchos sea una realidad, para que esa profecía se cumpla. Él va a hacer un trabajo, eso no es una cosa al azar, o porque él dijo, sino porque él tiene un plan para que nosotros nos pasemos en la ley, no ahora, en la ley dominical, porque él sabe que ese asunto el sábado va a ser el que define todo. Pero dice aquí, pero antes de recurrir a esas medidas extremas, o sea, antes de llegar a ese momento, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. Podemos separar a muchos de Cristo por medio de la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. Se considerarán seguros porque creen la verdad. ¿Se consideran qué? Porque creen la verdad. Pero la complacencia del apetito o de las bajas pasiones que confunden el juicio y anulan la capacidad de discernir los hará caer. Pues aquí tenemos muchas cosas, ¿no? Mundanalidad, concupiscencia, orgullo, apetito, bajas pasiones. Entonces él va a trabajar con esto primero, antes que llegue la ley dominical. ¿En dónde va a trabajar? Porque para él las otras iglesias las tiene seguras. Entonces está centrado con sus ángeles en eso. Ahora miren, y inducid a los poseedores de tierras y dinero a que se embriaguen con los cuidados de esta vida. O sea que él va a coger a la gente a que se embriague de los cuidados, o sea, el trabajo. Pues sí, el sábado llego acá, reposo, escucho los sermones y de resto el trabajo y no pienso en más nada sino en el trabajo. Y en las posesiones y en las cosas que tiene para que la mente no piense en la obra que tiene que hacer, que es proclamar el mensaje. Y cuando la gente venga a la iglesia, él va a inducir a que la gente se duerma también, para que no escuche. Presentarle el mundo en su aspecto más atractivo para que depositen aquí su tesoro y pongan sus afectos en las cosas terrenales. Debemos hacer todo lo posible para impedir, miren, debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios tengan medios que puedan usar contra nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere? Que no se tengan los medios posibles a los que están llevando el mensaje para que no lo puedan usar contra ellos. Mantener el dinero en nuestras propias filas. ¿Qué dice Satanás? ¿Mantener el dinero dónde? Mientras más medios obtengan, más daño causarán a nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. O sea, el evangelismo.
¿Cuál es el proyecto de él? De que la gente no deposite o no trabaje en función de la obra para no arrebatarle qué, sino que nos embriaguemos en qué, en los cuidados de la vida y en todas estas cosas, y evitar que el evangelismo verdadero se lleve. Dice, hacer que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos, y no necesitaremos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta, y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. Repito, hacer que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos, y no necesitaremos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás? Que amemos más que el dinero, y que lo acumulemos más para nosotros, y lo acumulemos y no aportamos para la iglesia o para los trabajos de evangelismo, y para que los que estén trabajando en la causa de Dios tengan medios que puedan usar contra eso. Y miren esto, esta es la táctica más tremenda. Por medio de los que tienen apariencia de piedad, pero no conocen la eficacia de ella, podemos ganar a muchos que de otra manera nos harían bastante daño. Los que aman los deleites más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces. Te va a encontrar gente que vamos a hacer la campaña, reunión para estudiar o una campaña, no viene. O conferencia, no viene. Pero díganle, vamos a hacer un paseo. Son los primeros que están en el paseo, pelando la yuca y la papa. ¿Ya? Los que aman los deleites más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces. Los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces e inteligentes, servirán de cebo para atraer a otros a nuestras trampas. Los que aman los deleites más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces. Los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces e inteligentes, servirán de cebo para atraer a otros a nuestras trampas. O sea que podemos decir, si vamos a hacer evangelismo y los que van a hacerlo son los más mundanos, pues van con su mundanalidad, y entonces la gente del mundo dice, oiga, pero son chéveres, son como nosotros, es bueno esa iglesia, vamos allá. Y entonces les ponemos toda la mundanalidad, y esos son los cebos que van a traer gente, pero para meterlos ahí y hacerlos perder. A acabar con el resto que también van haciendo ahí y van participando de lo mismo. Dice aquí, muchos no tendrán temor de su influencia, puesto que profesan la misma fe. Son de los mismos, son de la iglesia, son hermanitos de la iglesia. De esta manera los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron, y que asemejándose al mundo podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. ¿Ya? Entonces, como es un hermanito de la iglesia, es mundanalizado, va metiendo su mundanalidad y los demás, pero es que es hermano de la iglesia, pero dejémoslo que él venga con sus cositas. Y resulta que va haciendo él, ¿qué va haciendo? Dice aquí, es un instrumento ¿de quién? De Satanás. Oiga, hermano, ¿y cómo hacemos para asemejarnos al mundo? ¿Cómo hacemos para asemejarnos al mundo? Aliándonos, haciendo las prácticas del mundo. Haciendo las prácticas del mundo. El problema es que hoy en día cada uno tiene un concepto de mundo. Pero a veces nosotros, según lo que estoy entendiendo, nosotros también tenemos como un poquito así una semejanza al mundo. Bueno, es que eso es para un análisis propio de cada uno, examinarse, que es mundanalidad. Porque mire, yo tengo un estudio que no lo traje, pero son como unas 10 citas, donde dice el primer trabajo que Satanás va a hacer y por lo cual vamos a caer en la mundanalidad. ¿Y la mundanalidad qué es? El mundo tiene que ver todo lo que no sea, que esté en la Biblia, en el caso de nosotros los adventistas, que no esté en la Biblia,
y no esté en el espíritu, o sea, que yo haga, prácticamente es mundo. Eso es lo que pasa. Cuando usted vaya a hacer algo, tiene que tener un fundamento para eso, que es mundo. Entonces, en el mundo usted va, lo que hace el mundo, ¿de qué se preocupa el mundo? Ujú. Uno, la plata, hacer dinero. No para la causa, sino para quién. Para el egoísmo. La ropa, los festines, la música, la apariencia, y ahí va todo el contexto. Nada más con eso ya tenemos ahí para comenzar a examinar. Música, ropas, modas, comidas. ¿Cómo como yo? ¿Como Dios quiere o como come el mundo? ¿Cómo visto yo? ¿Como Dios quiere o como viste el mundo? ¿Qué música escucho yo aún en el templo o en la iglesia? ¿Como Dios quiere o como el mundo dice? Eso es lo que hay que revisar. Entonces aquí dice que esos personajes, que puedo ser yo, dice aquí, miren lo que dice, ¿qué va a ser? Van a ser, dice, los que aman los deleites más que a Dios. ¿Qué es eso de amar los deleites más que a Dios? Deleite es que hay dos cosas para hacer, hay una cosa para hacer, pero Dios dice de esta manera, pero a mí me gusta de esta manera. ¿Y cuál escojo yo? ¿La que Dios dice o la que a mí me gusta? Por ejemplo, hay que comer, hay que alimentarnos. Yo tengo dos opciones. O como dice Dios, o como yo quiero. Ujú. No hay más. Sí. No hay- Y lo que no es de Dios, entonces mundo. sí es. Entonces todo es lo que usted tiene que revisarse. Entonces tiene que revisar qué es lo que la voluntad de Dios. Entonces dice que a mí lo que me preocupa es que dice, los que aman los deleites más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces. ¿Qué es eficacia? ¿Qué es eficacia? Como los más especiales. Nomás el que hacen el trabajo más correcto para él. Los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces, tienen talentos y son inteligentes, hablan muy bien, expresan muy bien, pueden predicar muy bien. Dice aquí, servirán de cebo para atraer a otros a nuestras trampas. Y vimos aquí, dice aquí, que asemejándose al mundo podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. Eso es lo que se cree. Claro. Y mire, dice aquí, de esta manera los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron. Y ese es un punto vital. A través de ellos, ¿y cuál es el punto focal que vimos inicialmente? Sábado y la adoración. Ahí es donde van a meter el mundo. ¿Cómo guardamos el sábado nosotros y en la iglesia? ¿Como Dios quiere o como el mundo dice? El tipo de adoración que hacemos, ¿cómo la hacemos? ¿Como Dios quiere o como el mundo dice? Ese es para revisar. ¿Qué estamos haciendo nosotros en sábado? Si da que lo que hacemos en sábado es agradable a Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer en sábado y qué es lo que no hay que hacer? Como el mundo dice, para que la gente no se vaya. ¿Y cuál es el objetivo de ello? Dice, asemejándonos al mundo, podrán ejercer más influencia sobre los mundanos para que entren. Dice, hasta que demos el golpe decisivo, que es la ley dominical, deben ser incansables nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. Satanás le está diciendo a los ángeles que deben estar presentes en ¿cuántas reuniones? En todas las juntas. Nuestra causa sufrirá bastante, especialmente en sus grandes reuniones, y debemos ejercer mucha vigilancia y emplear todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y sean impresionadas por ella. ¿Cuál es la lucha de él? Que la gente no venga, para que no escuchen las verdades y sean impresionadas por ella. Tendré en el terreno como agentes míos a hombres que sostengan falsas doctrinas, mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. También tendré incrédulos presentes. ¿Va a tener qué? Va a tener unos que van a tener falsa doctrina. Otros no van a tener falsa doctrina, pero van a ser incrédulos a las verdades que se les presentan. Que manifestarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Si la gente leyera y creyera esas palabras de advertencia, tendríamos poca esperanza de vencerla. ¿Tendríamos qué? Dice él.
Pero si podemos apartar su atención de esas admoniciones, seguirán ignorantes de nuestro poder y astucia y por fin los retendremos en nuestras filas. Dios no permitirá que se desprecien impunemente sus palabras. Si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, la misericordia de Dios se apartará de ellas y Él nos las entregará para que las dominemos completamente. Él está bien planeado, su plan está bien hechecito. Para que si la gente leyera y creyera esas palabras de advertencia, tendríamos poca esperanza de vencerlas, dice aquí. Pero, ya leí eso, sí. No, pero vemos aquí, si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, la misericordia de Dios se apartará de ellas y Él nos las entregará para que las dominemos completamente. Debemos producir distracción y causar división. ¿Qué van a hacer ellos en las iglesias? ¿Van a luchar? ¿Causar qué? Distracción, que la gente no escuche los mensajes. Y también división entre el mismo pueblo. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas e inducirlos a criticar, a juzgar y a acusarse y condenarse mutuamente, a albergar egoísmo y enemistad. Por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. Entonces, como ustedes ven ahí, entonces miren lo que dice aquí. Va a inducir a las almas a criticar, a juzgar, a acusarse y condenarse mutuamente, a albergar egoísmo y enemistad. Por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. Entonces Él tiene su plan bien montadito y nosotros estamos ¿qué? Durmiendito. Él tiene todo bien montadito y nosotros durmiendito. De la rutina y de todo. Entonces, pues, quería tocar esto como introducción para que entonces, como ustedes ven, la importancia, ya vieron la importancia de estudiar el mensaje de los tres ángeles, aunque no lo vamos a estudiar hoy, no lo vamos a estudiar porque el tema es sobre cómo hacer evangelismo, pero es fundamental porque como es en base al mensaje de los tres ángeles y si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a dar? Entonces que el Señor nos ayude y los esperamos mañana y también a nuestros... ¿Sí, doctor? Sexta diapositiva. Sí, habla de... Hermano, está en colóqueme la joya- primera. En Joya de los Testimonios, Colóqueme la primera ya, hermano. tomo 2, la página 312. Es como la sexta diapositiva. No. Sí. Pero es más fácil como que... Si me lo ponen al principio No, no mueve. Ah, bueno. Ahí está la primera. No pasa. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 323. Perdón, 302. Sí. 302. Ahí se estaba mencionando que podía volver a leer, ¿La leo? por favor. Se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. El problema
El problema que yo le veo es cómo nosotros podemos corregir ese error de que no creen, de llevarlos sin ofenderlos. Porque resulta lo siguiente, que cada vez que uno tratar de inducirlos, ¿no? Y la Biblia dice que se necesitan hombres que no se compren ni se vendan. Y entonces cuando uno les presenta la verdad, para ellos es muy dura y como que en cierta forma se lo insultara. Y yo estoy tratando de buscar cómo hacerle para no ofenderlos, pues, porque se sienten ofendidos en el hecho de que ellos no quieren estudiar, no quieren saber nada y entonces no saben lo que creen realmente. Bueno, hermano, uno tiene que ser consciente de algo. Uno no puede hacer juicios, digámoslo así, en una iglesia, ¿no? O en términos generales, en el sentido de que hay una cita, pero ahora aquí no la tengo en la mano, donde dice que a veces, bueno, la iglesia está compuesta de trigo. Es normal que haya gente que rechace. Esa es parte, como decimos en términos coloquiales, parte de la película. Hay actores de todo tipo. Entonces va a haber gente que va a rechazar. Va a haber gente que se va a luchar, a crecer o a mejorar. Entonces uno tiene que estar preparado para eso. Ahora, ¿cuál es la metodología? La metodología primero es que nosotros no nos llevemos, o sea, que nuestro espíritu realmente esté en el punto exacto para hacerlo. Que aprendamos de Jesucristo a tener la mansedumbre, la tranquilidad, y si hay alguna diferencia, uno no perder el control y mantenerse en ese espíritu de redentivo. Elevarse por encima de lo terrenal y mirar las cosas desde el punto de vista espiritual. De que hay personas que no, inclusive tengo una cita que dice que muchas personas van a escuchar el mensaje aquí, pero no le llegó a la conciencia, sino que le entró aquí, salió, y aún Dios está con esas personas. El problema es cuando llega aquí, te pegó aquí, y después dice, no, eso no es así. Ahí sí dice que hay hasta un apartamiento de Dios, cuando la verdad te llegó aquí y tú la rechazas. A veces llegó, se metió aquí, pasó por aquí, no llegó aquí y no hubo una contrición. Más grave es cuando hay la convicción y después uno dice, no, eso no es así, porque le repugna o porque está en contra de lo que yo hago. Entonces hay que tener esperanza, oportunidad. En el caso de nosotros que hemos llevado ya estos 25 más años haciendo esta labor, uno ha visto, hay gente que no le gustaba y hoy en día le gusta el mensaje completo. Y si están en la iglesia, les llegó su momento en que ellos, ¿qué? A veces son circunstanciales. Yo le pongo un ejemplo. Hay un joven que es anciano de la iglesia, donde nosotros asistimos, no donde yo pertenezco, sino donde un lugar que trabajamos con ellos. Y él llegó a nuestra casa, porque el hijo tuvo una enfermedad pulmonar. Y él, ya estando en nuestra casa, se vino con el hijo a hacerse el tratamiento del niño, pero él se vino con él. Se estuvo con nosotros ahí. Y él comenzó con la dieta y todo. Y después, hoy en día se quedó con nosotros trabajando en el lugar. Y entonces él nos decía que él no le paraba a los mensajes de salud, no le prestaba atención. O sea que para él eso no tenía nada que ver con nada. Y ahora usted lo ve en esa convicción, en esa seguridad, al ver su hijo, que casi se muere, y que le hicieron muchos tratamientos a nivel médico y no pasaba nada. Y llegó a la casa y hasta el día de hoy, que llegó desde enero, no le ha dado más una crisis de los problemas bronquiales que a cada rato le tocaba estar con ese niño. ¿Ya? Entonces, Dios permitió esa situación para que él no veía más para dónde coger. Ya los medicamentos no hacían nada. Se fue para la casa y yo lo que le puedo ayudar es guarde los principios de salud y que el cuerpo se recupere. Y hasta el día de hoy no le ha dado más nada. Y él como está ahora convencido de que de algo que antes para él era sin importancia. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios?
Pongo ese ejemplo de la dieta, pero también puede ser con el resto de muchas otras cosas que hay que hacer. Puede ser la música, puede ser la vestimenta, puede ser muchas otras cosas que Dios va llevando a sus hijos y los va a acorralar. A veces hasta los acorrala como para que despierten. Entonces, ¿uno qué le toca hacer? Predicar el mensaje, orar por la gente y tener el Espíritu de Cristo, de que si alguien se lo puso, uno no cambiar, uno, que cambie el otro, pero uno no debe cambiar. Entonces, que el Señor nos bendiga y nos ayude a nosotros cada día a poder seguir adelante. Hermanos, vamos a colocarnos de pie, vamos a entonar el corito tema para despedirnos por esta noche, el 463, mi oración. Que mi vida cada día, cada paso que dé, sea un cuadro de amor, cual Cristo fue, y que crezca en Jesús, que conozca más y más de su amor, y aumente mi fe hasta el día feliz, cuando junto a Él pueda siempre vivir en su gloria. Es mi oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso. Te agradecemos la oportunidad de estudiar acerca de tu voluntad, de capacitarnos en el área de evangelismo, pero teniendo muy en cuenta nuestro mensaje distintivo, inquietándonos por estudiarlo cada día más, para sostenernos y fundamentarnos en los verdaderos pilares, en los escalones, en la plataforma que nos has dejado. Ayúdanos a no quitar un alfiler de él y a permanecer firme en el momento de la crisis. Ayúdanos a discernir cada día los ataques de Satanás para impedir la obra. Gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.